Nadie imaginaba que el corazón agrícola de Estados Unidos pudiera frenarse sin estruendo, como si alguien apagara un motor gigantesco en plena marcha. Imagina el Midwest, esa inmensa alfombra de campos dorados que parece no terminar nunca, donde el atardecer pinta de oro las plantas maduras y el viento siempre había sonado a promesa de abundancia. Durante generaciones, las familias trabajaron esa tierra con una certeza casi sagrada. Todo lo que sembramos encontrará un comprador. Pero en octubre de 2025, algo se rompe. Los campos están llenos, la cosecha es buena, los silos rebosan, y sin embargo, el ambiente huele a preocupación. El grano se queda quieto, la soja espera barcos que no llegan, los ganaderos tiran leche al desagüe, porque ya no compensa procesarla. Lo que en papel debía ser un año de prosperidad, se ha convertido en una de las temporadas más duras que el campo americano ha vivido en décadas. En muchos pueblos del Midwest, las conversaciones ya no giran alrededor de la lluvia ni del precio del combustible. Ahora todo se resume en una palabra: sobrevivir. En los cafés rurales, donde antes se hablaba de ferias estatales y campeonatos de ganado, ahora se hacen cuentas mentales sobre préstamos, hipotecas y seguros. Las radios locales cuentan historias de agricultores que no logran pagar facturas, de familias que venden tractores heredados de sus abuelos solo para resistir un mes más a las cooperativas, que solían planear la próxima siembra. Ahora organizan colectas y redes de apoyo. El optimismo que definía al campo se ha transformado en una mezcla de orgullo herido y desesperación contenida. En la cabina de muchas camionetas, el reporte del tiempo suena de fondo, pero pocos lo escuchan. La pregunta ya no es si lloverá, sino si habrá alguien dispuesto a comprar lo que la tierra produce. En los tablones de anuncios de los silos, las listas de carga se han ido vaciando. Tractores que antes recorrían los caminos sin descanso circulan ahora despacio, con el tanque al mínimo, como si ahorrar diésel pudiera alargar también la línea de crédito. Durante años, el esquema era simple y poderoso. China compraba más de la mitad de la soja mundial, y gran parte venía del valle del Mississippi. Los barcos salían llenos, los pagos llegaban, los bancos prestaban, las familias planificaban, todo fluía, hasta que la política decidió intervenir. En abril de 2025, Washington lanzó una nueva ronda de aranceles masivos contra Pekín, con cargas que llegaban a más de 100% en algunos productos, bajo el argumento de frenar prácticas desleales. China respondió con calma y precisión. Aplicó gravámenes a la soja estadounidense que, sumados a otros impuestos, hicieron que el producto americano dejara de ser competitivo de la noche a la mañana. En cuestión de semanas, las exportaciones agrícolas a China se desplomaron. Las ventas totales se redujeron en miles de millones de dólares y la soja fue la más golpeada, con caídas que superaron 3/4 partes de lo que se exportaba solo un año antes. California vio como almendras y lácteos se acumulaban en bodegas. En los puertos de la costa oeste, los contenedores que antes viajaban llenos hacia Asia quedaron estacionados sin rumbo. China dejó de comprar un solo bushel de soja estadounidense y redirigió toda su demanda a otros proveedores. Europa no tiene capacidad suficiente para absorber el excedente y el sudeste asiático es demasiado pequeño para compensar. El resultado es devastador: millones de toneladas sin destino, precios por los suelos y deuda subiendo. Cada embarque cancelado golpea a toda la cadena rural. Los camioneros compiten por cargas que ya no alcanzan para todos. Las plantas procesadoras recortan turnos. Los bancos rurales se preparan para una oleada de impagos. Pueblos que dependían del campo se vacían. Ferreterías que surtían a los granjeros cierran. Restaurantes donde se llenaban las mesas tras la cosecha aparecen vacíos. Escuelas pierden alumnos y presupuesto. La agricultura, que era más que un trabajo, era identidad y orgullo, ahora se siente como una cuerda que se desgasta hilo a hilo. Washington defendió los aranceles como una corrección necesaria, pero Pekín no se limitó a responder con impuestos. Reescribió su mapa de suministros. Brasil y Argentina firmaron acuerdos históricos y redirigieron sus cosechas hacia puertos chinos. Brasil envía decenas de millones de toneladas de soja al año, capturando la mayoría del mercado de Pekín. Argentina, tras ajustar sus propios impuestos, disparó sus exportaciones y sumó miles de millones de dólares extra a su balanza. Australia amplió su venta de carne y lácteos. En cuestión de meses, Sudamérica pasó de ser un proveedor importante a convertirse en la nueva despensa del gigante asiático. Lo que muchos en Estados Unidos pensaron que sería una presión temporal, se transformó en un cambio permanente. China no solo firmó contratos de corto plazo,
invirtió en infraestructura, puertos brasileños fueron ampliados con capital chino, se construyeron nuevas líneas férreas y carreteras para llevar granos desde el interior hasta la costa. Es una apuesta a décadas, no a una temporada. Cada barco que sale de Santos o Paranaguá rumbo a un puerto chino simboliza algo que duele en el Midwest. El desplazamiento silencioso de Estados Unidos como potencia agrícola. Desde Iowa o Nebraska, los agricultores ven las noticias sobre el auge sudamericano con una mezcla de incredulidad y rabia. Algunos intentan adaptarse, cambiando cultivos hacia maíz, sorgo u otros granos. Otros buscan nuevos mercados en África o Medio Oriente, pero los márgenes son tan estrechos que apenas cubren costos. En la Bolsa de Futuros de Chicago, los precios se deslizan hacia abajo semana tras semana, reflejando no solo el exceso de oferta, sino también el desánimo. No estamos perdiendo solo dinero, dicen muchos productores. Estamos perdiendo el sentido de propósito. Durante años, el discurso fue claro: alimentamos al mundo. Hoy sienten que ya nadie los espera. La agricultura estadounidense se ha convertido en el epicentro de una batalla geopolítica donde las armas no son tanques, sino aranceles y contratos a largo plazo. Mientras tanto, la dependencia china de Sudamérica se consolida. Brasil llega a controlar una porción enorme del mercado de soja chino y firma acuerdos plurianuales que cierran la puerta a un regreso rápido de Estados Unidos. Los agricultores del Midwest ven como décadas de confianza construida con esfuerzo se deshacen en apenas 2 temporadas. Las inversiones en silos, maquinaria y tierra se hicieron pensando en un mercado que ahora parece haber desaparecido. En casa los costos suben y los ingresos caen. El diésel, los fertilizantes y los insumos básicos aumentan entre 10 y 15%. Los seguros no cubren pérdidas masivas como estas. Los bancos, que antes ofrecían crédito con facilidad, endurecen condiciones o directamente cierran el grifo. Muchos agricultores más jóvenes deciden abandonar, buscan trabajo en ciudades cercanas o se mudan a otros estados. Quienes llevan décadas en el campo, que soñaban con pasar la granja a sus hijos, enfrentan la posibilidad de venderlo todo para pagar deudas. La tensión se siente en cada rincón de estas comunidades. Concesionarios de maquinaria reportan caídas en ventas de más de 20%. Talleres, proveedores y transportistas pierden contratos y despiden personal. Lo que empezó como una guerra comercial se ha transformado en una crisis social a gran escala. Y el golpe no es solo económico. Durante mucho tiempo la capacidad de alimentar al mundo fue una de las herramientas más poderosas de la diplomacia estadounidense. Grano, carne, lácteos y tecnología agrícola eran parte de la influencia global. Hoy esa carta se ha debilitado. Muchos países ya no ven a Estados Unidos como el socio estable de antes. La percepción de que Washington puede cambiar reglas de forma abrupta empuja a los compradores hacia opciones consideradas más previsibles, aunque estén a miles de kilómetros. El Midwest enfrenta una tormenta perfecta. Mercados cerrados, precios deprimidos y un nuevo orden agrícola global en el que China marca el ritmo y Sudamérica responde. Mientras Washington mantiene su línea dura, otros países aprovechan para ocupar espacios vacíos. Brasil y Argentina aumentan su producción. China firma contratos que aseguran suministro por años. Estados Unidos, en cambio, queda atrapado en un esquema pensado para un mundo que ya cambió. En los campos, los números hablan por sí solos. El precio de la soja ha caído más de 20%. Los hilos están llenos de granos sin comprador. El maíz, la carne y los productos lácteos también sufren, porque Argentina, Uruguay y Brasil amplían su oferta hacia los mismos clientes que antes miraban a Estados Unidos. Nada de esto es casual. China lleva años invirtiendo miles de millones en agricultura, energía y minería en Sudamérica, tejiendo una red de intereses que va mucho más allá de una simple compra de soja. Para los agricultores estadounidenses, las ayudas anunciadas desde Washington son un respiro corto, no una solución. Paquetes de compensación por miles de millones de dólares no pueden reemplazar mercados perdidos ni reconstruir relaciones comerciales quebradas. Asociaciones del sector advierten que, sin un nuevo acuerdo con China o con otros compradores de tamaño similar, Estados Unidos podría perder de forma permanente su lugar en el comercio agrícola global. En estados como Ohio o Illinois, donde decenas de miles de productores ya han visto caer sus ingresos en más de una cuarta parte, la frustración es evidente. Muchos de ellos apoyaron políticas de mano dura pensando que fortalecerían al campo. Hoy se sienten sacrificados en una estrategia que no tomó en cuenta la realidad de sus vidas. Las proyecciones hablan de un déficit agrícola creciente
y de excedentes que inundan el mercado interno, empujando los precios aún más hacia abajo. Intentar diversificar hacia países más pequeños apenas cubre una fracción de lo que se perdió con China. La guerra comercial no solo ha drenado miles de millones, también ha erosionado la idea de que Estados Unidos es el garante natural de la seguridad alimentaria mundial. La pregunta que flota sobre los campos vacíos es sencilla y al mismo tiempo enorme. ¿Cómo se recupera la confianza una vez que se ha roto? Los agricultores no piden discursos, piden certezas, no buscan limosnas, buscan mercados. No quieren ser peones en batallas geopolíticas que se deciden lejos de sus tierras. El corazón agrícola de Estados Unidos late más lento, pero no está muerto. Aún hay tiempo para corregir el rumbo. Eso exige algo que ha faltado: visión de largo plazo, menos golpes de efecto y más acuerdos reales, menos castigos cruzados y más cooperación inteligente. La decisión está en manos de quienes trazan la política comercial, pero las consecuencias las viven quienes madrugan cada día para trabajar la tierra. ¿Tú qué piensas? Estados Unidos debe replantear su estrategia para proteger a su agricultura. ¿Qué cambios serían necesarios para recuperar mercados, defender empleos rurales y asegurar que el país no pierda su papel en la mesa global? Si crees que el futuro del campo estadounidense todavía merece una oportunidad, suscríbete a Análisis Global y deja tu me gusta. El momento de actuar es ahora, antes de que otro silo se llene de grano sin salida, antes de que otra familia abandone la granja y antes de que el corazón agrícola de la nación deje de latir en silencio.